El aire en la Academia X se sentía más frío que cualquier cosa que Kara hubiera experimentado en la Tierra. El leve zumbido de la maquinaria alienígena zumbaba en las paredes acompañado de un brillo iridiscente de los pasillos que cambiaban de tono dependiendo de la hora del día. Kara se ajustó más la túnica que le había dado la academia mientras caminaba tratando de ignorar las escaleras puntiagudas de sus compañeros de clase. Solo había estado en la academia durante 3 semanas, pero la novedad de una humana entre los estudiantes alienígenas de élite aún no había desaparecido. ¿Por qué la dejaron entrar? Una voz siseó cuando pasó a un grupo de estudiantes de Cliff reptiles escamosos. Sus ojos entrecerrados seguían cada movimiento de ella. Sus colas se movían con irritación. Las criaturas primitivas no deberían mezclarse con especies avanzadas. Kara apretó los dientes pero siguió caminando. Su corazón latía con fuerza. Lo había escuchado todo antes. Cada día era un nuevo recordatorio de que no pertenecía aquí en la Tierra. Siempre la habían considerado un prodigio. Aprobaba todas las competencias de matemáticas. Leía libros de texto por diversión e incluso ganó un premio. Beca para estudios fuera del mundo, pero aquí estaba ella, solo otra humana inferior. Tropezándose con el plan de estudios como un niño tratando de entender la ciencia de los cohetes, la academia en sí era abrumadora. Torres imponentes de material cristalino que se extendían hacia el cielo alienígena que estaba teñido de un violeta profundo. Con 3 soles que proyectaban sombras desiguales, las aulas estaban construidas en cámaras de gravedad cero que obligaban a los estudiantes a aprender a pensar y moverse en 3 dimensiones. Los temas iban desde la física teórica de los agujeros de gusano hasta la compleja historia del acuerdo galáctico, temas que Kara apenas había rozado en la Tierra. Incluso las lecciones más simples a menudo la dejaban sintiéndose como un pez fuera del agua. Hoy no había sido diferente. Su clase de la mañana. Conceptos básicos de armamento cuántico se había convertido en un vergonzoso ejercicio de prueba y error. El profesor, un alienígena corpulento parecido a un escarabajo llamado Profesor Sino, había encargado a los estudiantes que desmontaran un Mark VII fusión. Blaster Kara se había acercado a su banco de trabajo nerviosamente, muy consciente de la forma en que sus compañeros de clase susurraban a sus espaldas. Ni siquiera tiene garras. Uno de ellos se rió disimuladamente. ¿Cómo espera manejar los circuitos de fusión? Kara había tratado de ignorarlos, centrándose en el arma frente a ella. El blaster no se parecía a nada que hubiera visto antes. Su superficie pulsaba con una energía azul tenue y los controles estaban escritos en un guión que se parecía más a un fractal que a un lenguaje. Sus compañeros de clase ya estaban a medio camino de desmantelar sus dispositivos cuando se dio cuenta de que ni siquiera sabía por dónde empezar. Jugueteó con una herramienta y presionó accidentalmente el nodo equivocado, lo que provocó que el blaster emitiera una alarma estridente. Cuidado, humano. El profesor Singh hizo retumbar su compuesto. Entrecerrando los ojos en desaprobación, no querríamos que provoques una detonación accidental. La risa estalló. A su alrededor, un coro de burlas que quemaba más que la vergüenza que le sonrojaba las mejillas. Kara quería gritar que no era estúpida, que se merecía estar aquí tanto como cualquier otra persona, pero las palabras atascadas. En su garganta bajó la cabeza y murmuró una disculpa, sus manos temblaban. Mientras reanudaba su trabajo al final de la clase, su blaster todavía estaba intacto. Intacto mientras sus compañeros de clase ya habían completado sus tareas, el profesor la despidió con un movimiento de su enorme garra. Claramente desinteresado en sus excusas, Kara se desplomó fuera del aula evitando el contacto visual con los otros estudiantes. Fue durante el almuerzo en el vasto comedor de la academia que las cosas empeoraron. El salón era una maravilla de la arquitectura alienígena, sus paredes adornadas con hologramas brillantes de los héroes más grandes de la galaxia. Kara acababa de tomar una bandeja de cubos de proteína sintética cuando un grupo de sus compañeros de clase la rodeó. Entre ellos estaba Zin, un alienígena alto de piel plateada con rasgos angulares afilados y una arrogancia que prácticamente irradiaba del hey humano. Zen, dijo su voz goteando con descendencia. ¿Cómo es la vida en la academia? ¿Manteniendo el ritmo de los niños grandes? Kara trató de esquivar pero otro estudiante bloqueó su camino. No quiero ningún problema, dijo ella, agarrando silenciosamente su bandeja. Problema, tú eres el único problema aquí. Zen se burló. Estás arrastrando la reputación de la academia solo por existir. ¿Sabes siquiera por qué estás aquí? ¿Algún proyecto de lástima? Por el Consejo Galáctico. Apuesto a que los otros estudiantes se rieron, sus voces resonando en el salón de techo alto. Kara sintió el ardor familiar de las lágrimas brotando de sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. No les daría la satisfacción. Me gano mi lugar aquí, dijo ella.
Con su voz temblorosa pero desafiante como tú o en serio, dijo Zen. Inclinándose cerca entonces, ¿por qué no lo pruebas o mejor aún, por qué no? Simplemente regresas a tu pequeño planeta de tierra donde perteneces. Antes de que Kara pudiera responder, él tiró la bandeja de sus manos. Haciendo que su comida se esparciera por el suelo, la risa estalló de nuevo. Y Kara se quedó congelada, sus puños apretados a sus costados, quería contraatacar para gritar, para hacer cualquier cosa, pero ella sabía que lo haría. Solo empeoró las cosas. En lugar de eso se dio la vuelta y corrió. Su visión se nubló por las lágrimas mientras huía del comedor. No paró de correr hasta que llegó a uno de los pasillos menos utilizados de la academia, un pasillo tranquilo y tenuemente iluminado que conducía al sector de mantenimiento. Se apoyó contra la pared, recuperando el aliento y secándose los ojos. Su pecho le dolía, no por el esfuerzo físico, sino por el peso de su frustración y soledad. Por primera vez desde que había llegado a la academia, se permitió preguntarse si había cometido un error al venir aquí. Tal vez Zin tenía razón. Tal vez no pertenecía allí. Fue entonces cuando notó el débil resplandor que venía de una puerta al final del pasillo. Curiosa y ansiosa por cualquier distracción, Kara se acercó. La puerta estaba ligeramente entreabierta y más allá había una habitación que nunca había visto antes. Estaba llena de maquinaria antigua, la mayor parte cubierta de polvo y crecimientos como telarañas. En el centro de la habitación había un panel de control. Su superficie estaba grabada con símbolos intrincados, que parecía latir débilmente con energía. Kara se acercó, su curiosidad se agudizó. Los símbolos en el panel parecían extrañamente familiares, aunque no podía ubicar por qué. Extendió la mano vacilante, sus dedos flotando sobre la superficie. Tan pronto como su piel hizo contacto, el panel se iluminó y la habitación se llenó con un suave zumbido melódico. Sobrecogido, Kara retiró su mano, pero el panel continuó brillando. Lo miró con el corazón acelerado, era como si la máquina la hubiera reconocido. Miró a su alrededor, medio esperando que alguien entrara y la acusara de intrusión, pero el corredor permaneció en silencio, tragándose sus nervios. Tocó el panel otra vez. Esta vez, los símbolos comenzaron a reorganizarse formando patrones que Kara casi podía eliminar. Le recordaban a un antiguo idioma de la Tierra que había estudiado brevemente en una de sus optativas de historia. ¿Podría ser una coincidencia o había alguna conexión entre la humanidad y esta tecnología alienígena? Cuando se dio cuenta, Kara sintió una chispa de esperanza por primera vez en semanas. Tal vez no estaba tan fuera de lugar aquí mientras pensaba que tal vez, solo tal vez, estaba destinada a encontrar esto. El débil brillo del antiguo panel de control permaneció en la mente de Kara mucho después de que dejó la habitación oculta por primera vez desde que llegó a la Academia Exir. Sintió algo más que frustración y desesperación, una sensación de propósito, aunque frágil. Los símbolos grabados en la superficie del panel, la forma en que parecían cambiar y reorganizarse bajo su toque, despertaron una curiosidad que no había sentido en años. No eran solo diseños aleatorios, significaban algo más importante. Reaccionaban ante ella y solo ante ella. El resto de su día pasó en una neblina. Las clases fueron el tormento habitual, un aluvión de temas que apenas entendía, acompañados de burlas y comentarios sarcásticos de sus compañeros de clase, pero esta vez a Kara no le importó. Su mente seguía volviendo al panel de control. ¿Por qué le había respondido? ¿Qué significaban los símbolos y por qué una pieza de tecnología tan notable había sido abandonada en un rincón olvidado de la academia cuando terminó su última clase? Kara había decidido que volvería a la habitación oculta. Necesitaba respuestas y sabía que no las encontraría en los confines estériles de su dormitorio o en las conferencias condescendientes de su profesor ERS, pero escabullirse de nuevo en el sector de mantenimiento no era una tarea fácil. Los drones de seguridad patrullaban los pasillos de la academia después de horas y las consecuencias de ser atrapado en un área no autorizada eran graves, especialmente para un humano que ya estaba en hielo delgado. Cuando los 3 soles de la academia comenzaron a ponerse, proyectando largas sombras irregulares en las agujas de cristal, Kara salió de su dormitorio. Vestía su túnica más simple con la esperanza de que la hicieran menos visible y solo llevaba un pequeño bloc de datos para registrar notas. Su corazón latía con fuerza en su pecho mientras navegaba por los pasillos laberínticos, manteniéndose en las sombras y escuchando atentamente el zumbido de los drones que se acercaban. El sector de mantenimiento estaba inquietantemente silencioso. El tenue brillo de las paredes se atenuó a un ámbar opaco. Tara encontró la puerta. La habitación oculta exactamente donde la había dejado todavía estaba ligeramente agitada como si la invitara a Entra. Dudó por un momento, sus instintos le gritaban que se volviera, pero la atracción de la curiosidad era demasiado fuerte para resistir la tentación de respirar profundamente. Se deslizó por la puerta y entró en la habitación. El panel de control estaba tal como lo había dejado, su superficie brillaba débilmente en la penumbra. Kara se acercó con cautela.
sus dedos temblaban mientras estiró la mano para tocar los símbolos una vez más. Tan pronto como su mano hizo contacto, el panel se iluminó y proyectó la habitación en un suave resplandor de otro mundo. Los símbolos comenzaron a cambiar de nuevo, formando patrones que parecían casi deliberados, como si estuvieran tratando de comunicarse con ella. La mente de Kara corría mientras intentaba darle sentido a los símbolos. Le recordaban a las antiguas escrituras Kuni que había estudiado brevemente en sus clases de historia de la Tierra, pero había sutiles diferencias, curvas donde debería haber ángulos, puntos que parecían pulsar rítmicamente. Sacó su bloc de datos y comenzó a tomar notas. Esbozando cuidadosamente los símbolos y registrando sus movimientos, pasaron las horas mientras Kara trabajaba. Completamente absorta en su tarea, el panel de control parecía responder a sus pensamientos, reorganizando sus símbolos cada vez que tocaba una nueva sección. Era como resolver un rompecabezas cada pieza. Revelando un poco más del panorama general, lentamente comenzó a surgir un patrón. Los símbolos no eran simplemente aleatorios, eran instrucciones, y parecían estar describiendo algún tipo de secuencia de activación. La emoción de Kara creció con cada nuevo descubrimiento, pero no podía quitarse la sensación de que estaba siendo observada. La habitación estaba en silencio, salvo por el suave zumbido del panel, pero de vez en cuando creía oír pasos débiles en él. Pasillo de afuera. Se dijo a sí misma que era solo su imaginación. Después de todo, ¿quién se molestaría en aventurarse en el sector de mantenimiento a esta hora? Aún así trabajó más rápido, sus dedos volando sobre el pad de datos mientras documentaba todo lo que podía. No fue hasta que entró en una de las secuencias y las cosas tomaron un giro peligroso mientras presionaba su palma contra el panel siguiendo las instrucciones del símbolo. Un estruendo bajo llenó la habitación, las paredes comenzaron a vibrar y el panel de control emitió un tono agudo y penetrante. El corazón de Kara saltó a su garganta mientras se tambaleaba hacia atrás, sus ojos abiertos por el pánico. El zumbido se hizo más fuerte y resonó en el piso, y por un momento pensó que toda la habitación podría colapsar. Entonces, tan repentinamente como había comenzado, el ruido se detuvo. La habitación quedó en silencio una vez más. El brillo de los paneles de control se desvaneció a un pulso tenue. Kara se quedó congelada, su mente corría. ¿Había activado algún tipo de mecanismo de defensa, o peor aún, había activado accidentalmente el arma? Sus pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de pasos pesados que resonaron en el pasillo. Antes de que pudiera reaccionar, la puerta de la habitación se abrió de golpe y Zin entró flanqueado por dos de sus compinches. Su piel plateada brilló a la luz del panel y sus rasgos afilados se retorcieron en una sonrisa petulante. Bueno, dijo arrastrando su voz. Goteando con descendencia, ¿qué tenemos aquí, señorita, jugando con grandes juguetes alienígenas? El corazón de Kara se hundió. Había sido tan cuidadosa, tan segura de que no la atraparían. Y de todas las personas que la encontraron tenía que ser Zen la última persona que quería ver. ¿Qué estás haciendo aquí?, exigió. Tratando de mantener su voz firme a pesar del miedo que corría por sus venas. Podría preguntarte lo mismo, Zen, dijo, su sonrisa ensanchándose, pero creo que ya sé que has estado merodeando por ahí. ¿No has metido tu naricita primitiva donde no debes? Kara apretó los puños, su frustración hirviendo. No entiendes, dijo. Este panel reaccionó a mí, creo. Es una historia probable, Zen interrumpiéndola. ¿Realmente esperas que alguien crea que una antigua pieza de tecnología Zerx respondería a un humano? Por favor. Se acercó, sus ojos entrecerrándose mientras examinaba el panel de control. Pero lo admito, es curioso, dijo casi para sí mismo. Esta habitación ha estado sellada durante décadas. Incluso los profesores no vienen aquí. ¿Cómo la encontraste? Kara no respondió. Su mente corría mientras intentaba pensar en una forma de salir de esta situación. Si Zin la denunciaba, podría ser expulsada o algo peor. Pero antes de que pudiera pensar en un plan, Zin extendió la mano y tocó el panel. No pasó nada. Los símbolos permanecieron inertes. Su débil brillo parpadeaba, pero no respondía. Zin frunció el ceño. Su confianza vaciló por primera vez. Intentó nuevamente presionar su mano contra la superficie, pero el panel se negó a reaccionar. Kara sintió una chispa de satisfacción a pesar de su miedo. Te lo dije, dijo, su voz era firme. Ahora solo me responde a mí. El ceño fruncido de Zin se profundizó y por un momento pareció casi asustado, pero rápidamente lo enmascaró con una mueca de desprecio. No importa, dijo, dando un paso atrás. Cuando los profesores se enteren de esto, habrás terminado con eso. Se dio la vuelta y salió. Habitación, sus compinches la seguían de cerca. Kara se quedó congelada, su mente corriendo. Sabía que no tenía mucho tiempo antes de que Zin le informara. Lo que fuera a hacer, tenía que hacerlo. Rápidamente, cuando la puerta se cerró de golpe detrás de ellos, Kara se volvió hacia el panel de control.
Sus manos temblaban mientras las presionaba. Contra su superficie una vez más, los símbolos se iluminaron y se reorganizaron en una nueva secuencia. Esta vez, ella reconoció el patrón, era un mensaje. ¿Eres la clave? El mensaje permaneció en la mente de Kara mucho después de que ella dejara la habitación oculta. Tú eres la clave. Las palabras brillaron débilmente en el panel de control. Grabadas en sus pensamientos tan claramente como si hubieran sido talladas en su piel, su pulso se aceleró mientras regresaba a su dormitorio, zigzagueando por los pasillos ligeramente iluminados de la Academia de Ejercicios. La voz burlona de Zin resonó en su memoria, un recordatorio constante de que el tiempo se estaba acabando. Él le informaría de eso, no tenía duda. Y cuando lo hizo, los profesores no solo le reprendieron, sino que se apoderaron del panel, cerraron la habitación y enterraron sus secretos para siempre por primera vez desde que llegaron a la academia. Kara sintió una urgencia que no podía ignorar. No solo quería entender el panel, necesitaba la revelación que solo le había respondido a un humano que le planteó preguntas que no podía responder. ¿Qué era? ¿Por qué lo habían abandonado y por qué ella? Se sintió como una pieza en un tablero de ajedrez, movida por manos invisibles en un juego que no entendía. El dormitorio de la academia estaba en silencio cuando llegó. La mayoría de los estudiantes dormían, sus habitaciones estaban oscuras debido al débil resplandor de los dispositivos alienígenas que cubrían sus paredes. Kara se deslizó dentro de su habitación y cerró la puerta detrás de ella. Se hundió en su cama, su mente era un torbellino de pensamientos. Su bloc de datos estaba en el pequeño escritorio junto a la ventana. Su pantalla se llenó de notas garabateadas apresuradamente y bocetos de los símbolos que había visto en el panel. Lo agarró y se desplazó por los archivos buscando alguna pista. Podría haber pasado por alto los símbolos, eran complejos, sus formas fluidas y siempre cambiantes, pero ahora con el mensaje del panel fresco en su mente, Kara vio un patrón que no había notado antes. Los símbolos no eran solo instrucciones, eran lenguaje, un lenguaje arraigado en las matemáticas, la física y la antigua lingüística de la Tierra. La comprensión le envió un escalofrío por la columna. El panel no era solo tecnología alienígena, era algo mucho más antiguo, algo que precedió al Imperio Aerix. Algo que conectaba a la humanidad con las estrellas de formas que nunca había imaginado. Sus dedos volaron sobre el pad de datos mientras cruzaba los símbolos con todo lo que podía recordar de sus estudios de la Tierra. Lentamente, una traducción comenzó a tomar forma. El panel hablaba de secuencias de activación, conductos de energía y un sistema central enterrado profundamente dentro de la academia. No era solo un panel de control, era la interfaz para un arma tan poderosa que había sido escondida, olvidada por los profesores y estudiantes de la academia. Pero ¿por qué y por qué la había elegido? Un golpe en la puerta destrozó su concentración. Kara congeló su respiración, atrapada en su garganta. El golpe volvió a sonar más fuerte, esta vez acompañado de una voz que reconoció. Altowell, Kara Zin la llamó. Su tono estaba cargado de burla. Abre, tenemos que hablar. Ella no se movió. Su corazón latía con fuerza en su pecho. El panel de datos todavía estaba abierto en el escritorio. Su pantalla brillaba con la evidencia de su descubrimiento. Si Zen lo viera, tendría todo lo que necesitaba para incriminarla. Miró alrededor de la habitación en busca de un lugar para esconderlo, pero no hubo tiempo. La puerta sonó cuando Zen probó el picaporte y descubrió que estaba cerrada. Karara, sé que estás ahí, dijo. Su voz se volvió impaciente. No hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. Se puso de pie, sus manos temblaban mientras se acercaba a la puerta. Su mente corría formulando un plan. Si podía detenerlo, tal vez se iría o tal vez podría convencerlo de que el panel no era tan importante como él pensaba. Desbloqueó la puerta y abrió un poco, lo suficiente para ver con una cara petulante mirándola fijamente. ¿Qué quieres?, preguntó Zen, manteniendo la voz firme. Quiero saber qué estás escondiendo, dijo entrecerrando sus ojos plateados. Has estado actuando de manera extraña desde que entraste en esa habitación. ¿Qué encontraste? Nada, dijo rápidamente. Es solo un viejo trozo de basura. El panel ni siquiera funciona. Zin sonrió con sorna, apoyándose en el marco de la puerta. Oh, ¿en serio? Entonces, ¿por qué se iluminó cuando lo tocaste y por qué se quedó oscuro cuando lo hice? Empujó la puerta para abrirla, obligándola a dar un paso atrás. Estás escondiendo algo. Kara, voy a averiguar qué es antes de que ella pudiera detenerlo. Zen entró en la habitación. Su mirada aguda escudriñó cada rincón.
Sus ojos se posaron en el panel de datos y lo arrebató del escritorio antes de que ella pudiera reaccionar. Carol se abalanzó sobre él, pero él lo mantuvo fuera de su alcance. Se desplazó por los archivos con una sonrisa triunfante. «¿Qué tenemos aquí?», dijo con su voz goteando satisfacción. «Secuencias de activación. Energía. Conductos. Has estado ocupado, devuélvemelo», exigió Carara. Su frustración hirvió. Desde entonces agarró el datapad, pero Zin se mantuvo firme. Su expresión se volvió seria. «Esto es peligroso», Carara dijo, su tono repentinamente más frío. «No sabes con qué estás lidiando. Si los profesores se enteran, lo enterrarán». Ella interrumpió, su voz temblando de ira. «Lo encerrarán y pretenderán que nunca existió tal como lo han hecho con cada otro logro humano. ¿No entienden?» Zin vaciló, sus ojos plateados buscando los de ella por un momento. Cara pensó que vio un destello de duda, una grieta en su fachada arrogante, pero se fue tan rápido como apareció. Le devolvió el datapad. Su expresión era ilegible. «Estás jugando un juego peligroso», Cara dijo en voz baja. «Si esta arma es tan poderosa como crees que es, hay una razón por la que estaba escondida. Deberías dejarla en paz». Cara lo miró fijamente. Su ira dio paso a la confusión. «¿Por qué te importa?», preguntó. «No has hecho nada, pero se burlan de mí ya que tengo H». Zin no respondió. En cambio, se dio la vuelta y caminó hacia la puerta, deteniéndose el tiempo suficiente para mirarla. «Haz lo que quieras», dijo, «pero no digas que no te advertí». La puerta se cerró detrás de él, dejando a Carara sola en el silencio de su habitación. Se hundió en la cama, agarrando el panel de datos contra su pecho. Las palabras de Zin resonaron en su mente, un recordatorio de los riesgos que estaba tomando, pero no podía detenerse ahora. El panel la había elegido por una razón, y estaba decidida a descubrir por qué. Regresó a la habitación oculta la noche siguiente. Su resolución era más fuerte que nunca. Esta vez no tenía miedo. Trabajó rápidamente, ingresando las secuencias que había descifrado. Sus dedos volaron sobre la superficie del panel. Los símbolos brillaron más con cada paso. Sus patrones se volvieron más complejos. La habitación comenzó a zumbar, un sonido resonante profundo que parecía vibrar a través de sus huesos, y luego, con una orden final, el panel se activó. Una pantalla holográfica surgió de su superficie, llenando la habitación con light. Cara miró con asombro cuando un mapa tridimensional de la academia apareció ante ella. Su intrincado diseño, pulsando con energía en el centro del mapa, era una esfera brillante, su luz intensa y fascinante. El núcleo, el corazón del arma. La respiración de Cara se quedó atrapada en su garganta cuando el panel volvió a hablar, su voz calma y mecánica. Activación completa. Esperando la orden. Sus manos temblaron cuando alcanzó los controles. No sabía lo que estaba a punto de desatar, pero una cosa era segura: su vida en la academia nunca sería la misma. El brillante mapa holográfico flotaba delante del auto, proyectando sombras intrincadas a través de la habitación oculta. Las líneas de energía arremolinadas parecían latir al ritmo de los latidos de su corazón, y la esfera brillante en el centro del mapa del arma Court la atrajo con una fuerza casi magnética. Los paneles calmados. Mecánica. Voz repitió su mensaje, llenando la habitación con un aire de inquietante anticipación. Activación completa. Esperando la orden. Cara vaciló, sus dedos flotando sobre los controles. El peso del momento la presionó como una gravedad aplastante. Esto fue la culminación de todos sus esfuerzos, su desafío, su creencia de que no era solo una humana inadaptada en una academia alienígena de élite. Había desbloqueado un secreto que incluso el Imperio Aerix, con toda su destreza tecnológica, había olvidado hace mucho tiempo. Pero ¿y ahora qué? ¿Qué orden podría dar? Sus pensamientos fueron interrumpidos por el repentino e inconfundible sonido de pasos que resonaban en el pasillo afuera. El pulso de Cara se aceleró. Había sido cuidadosa, pero claramente no lo suficiente. Quienquiera que viniera no estaba solo. Los pasos eran demasiado numerosos para sincronizar la seguridad, o peor aún, Zen había regresado con los profesores. El pánico se apoderó de ella, pero lo reprimió. No podía permitirse el miedo ahora. La puerta se abrió con un silbido y Cara se preparó, pero en lugar de los guardias o profesores de la academia, fue Zin quien entró. Dos de sus compinches lo dejaron en blanco. Su expresión era ilegible, pero sus ojos plateados se fijaron en el mapa holográfico con una mezcla de asombro y temor. Lo sabía, dijo su voz baja. ¿Realmente lo hiciste? Cara enderezó su miedo dando paso a la ira. ¿Qué estás haciendo aquí? Zen viene a regodearse o para asegurarse de que me expulsen. Zen levantó una mano silenciando a sus compañeros. Vine a ver lo que has descubierto y a advertirte de nuevo. No entiendes con qué estás lidiando. Entiendo más de lo que crees. Cara disparó hacia atrás sus dedos, agarrando el borde del panel. Esta arma, sea lo que sea, estaba oculta por una razón, pero me eligió a mí, no a ti, no a los profesores. A mí eso tiene que significar algo. Zen se
Acertó su mirada fija en el núcleo brillante en el holograma significa que eres. Tonta dijo esto no es solo una reliquia antigua, Kara es un dispositivo del día del juicio final el Imperio CX no lo escondió porque no podían usarlo lo escondieron porque le tenían miedo sus palabras. Enviaron un escalofrío por la columna de Kara, pero ella se negó a dejarlo él la vio dudar asustada. ¿De lo que ella exigía qué hace? Zin dudó y por primera vez Kara vio miedo genuino en sus ojos, no solo destruye dijo en voz baja consume. Planetas naves sistema entero usa su energía para alimentarse y una vez que se activa no se puede detener. Kara contuvo el aliento, miró de nuevo al panel los símbolos brillantes que le habían parecido tan hermosos tan llenos de promesa, era para esto para lo que la habían elegido para manejar un arma de destrucción inimaginable. El pensamiento le revolvió el estómago antes de que pudiera responder él. Mapa holográfico cambió líneas de energía, ondularon hacia afuera desde el núcleo extendiéndose. Por la estructura de la academia, como venas el bloc de datos de Kara vibró en su bolsillo. Y lo sacó para ver una serie de alertas, parpadeando la pantalla advirtiendo aumento de energía activación del núcleo, inminente no susurró su voz apenas audible no quise decir no. Quiso decirte no tenías que decir Zin lamentablemente, el arma tiene sus propios protocolos. Una vez que activaste el panel, comenzó su secuencia. Ahora no puedes detenerlo. La mente de Kara corre. Tenía que haber una manera de apagarlo para revertir la activación se volvió hacia el panel sus dedos volaron sobre los controles, pero los símbolos cambiaron más rápido de lo que podía procesar era como tratar de atrapar agua en sus manos el zumbido de la habitación se hizo más fuerte más profundo resonando en sus huesos las paredes parecían vibrar con poder puro Cindio. Un paso adelante agarrando su brazo tenemos que salir de aquí dijo urgentemente si esa cosa explota toda la academia lo sabe el planeta entero podría ser destruido Kara se apartó de sus ojos ardían no me voy yo empecé esto y voy a detenerlo no puedes gritó Zin su arrogancia habitual reemplazada por desesperación no entiendes es demasiado tarde Kara lo ignoró su enfoque se redujo al panel frente a ella cerró los ojos dejando que los símbolos la inundaran sintiendo su ritmo en lugar de tratar de descifrarlos el mensaje estaba allí escondido en el caos solo tenía que encontrarlo y entonces lo vio un patrón tenue. Pero inconfundible el núcleo no era solo un arma estaba vivo de alguna manera respondía a la intención a la emoción la había elegido porque era humana porque la combinación única de lógica e intuición de la humanidad le permitía ver lo que otros no podían respiró profundamente su mente se calmó mientras colocaba sus manos en el panel no estoy aquí para destruir. Susurró estoy aquí para proteger los símbolos dejaron de cambiar el zumbido de la habitación se suavizó y las líneas brillantes del mapa comenzaron a retraerse tirando hacia el núcleo Kara sintió la energía corriendo a través de ella una conexión diferente a todo lo que había experimentado el arma no era una herramienta de destrucción era un escudo un protector había sido malinterpretado temido y escondido durante siglos pero ahora había encontrado su propósito la habitación quedó en silencio. El holograma se desvaneció hasta que solo quedó el débil resplandor del panel Kara dio un paso atrás sus piernas temblando al darse cuenta de lo que ella acababa de terminar de lavarse sobre ella había desactivado él. Núcleo detuvo la secuencia, pero más que eso había reescrito su propósito el arma ya no era una amenaza era un guardián Zin la miró fijamente su expresión era una mezcla de incredulidad. Y algo más respeto realmente lo hiciste dijo su voz apenas por encima de un susurro lo detuviste Kara encontró su mirada su cansancio dando paso a una pequeña sonrisa desafiante te lo dije dijo. Me eligió por una razón el sonido de pasos acercándose interrumpió el momento. Kara se giró para ver a un grupo de profesores y guardias de seguridad, entrando a la habitación sus expresiones iban desde la conmoción hasta la ira el profesor Senoch, su enorme forma elevándose sobre los demás, dio un paso adelante. Sus ojos compuestos se entrecerraron mientras observaba la escena. ¿Cuál es el significado de esto? Exigió su voz reverberando por la habitación. ¿Qué has hecho? Kara se mantuvo firme su corazón latía con fuerza, pero su resolución inquebrantable encontré el núcleo dijo su voz firme y lo detuve ya no es un arma es algo mejor. Algo que podemos usar para proteger, no destruir la habitación se quedó en silencio mientras los profesores intercambiaban miradas inquietas. Finalmente Sino habló en su tono a regañadientes, respetuoso, has hecho algo notable humano pero también has roto. Cada regla que esta academia defiende habrá consecuencias Kara asintió aceptando sus palabras sabía que enfrentaría un castigo, tal vez incluso la expulsión pero también sabía que había hecho lo correcto el núcleo ya no era una amenaza y la academia y la galaxia estarían más seguras por eso mientras la escoltaban fuera de la habitación Zin caminó a su lado no. Habló pero la mirada que le dirigió dijo más de lo que las palabras podrían por primera vez ella no era solo la humana marginada ella. Era algo más de fuerza a tener en cuenta y cuando Kara entró en los brillantes pasillos de la academia supo
que su viaje apenas estaba comenzando.